Son no más ministros de agua arracimada. Fue en realidad una lucha titánica que ha llegado a un final, predecible esta noche en el Congreso de la República. Condori censurado con 72 votos. Hernán Condori, este ministro que generó tanta polémica, que en su momento fue una suerte de brazo derecho de Vladimir Cerrón, mientras este era presidente regional de Junín, tenía varios procesos de investigación, pero sobre todo, una hoja profesional que no daba la talla para el cargo, y apenas asume el cargo empiezan las renuncias masivas de funcionarios de carrera. Desmantelar el aparato estatal, como viene sucediendo, nos va a pasar tarde o temprano una factura muy cara a todos. Así es que esta noche no más ministros de agua arracimada, cuestionados, poco idóneos, pero no sabemos si Pedro Castillo va a aprender a negociar mejor con Vladimir Cerrón los cargos estratégicos. Ese es el meollo del asunto. Vamos a darle la bienvenida a los dos distinguidos invitados que tenemos esta noche. Gracias por estar con nosotros el señor Iván Lanegra y gracias también a Fernando Vivas. Gracias a ambos por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Iván? Muy bien, Iván. Muy bien, Fernando. Gracias a ambos. Vamos a poner en pantalla en algún momento cómo ha votado el Congreso de la República. Sobre todo llama la atención el tema de las abstenciones en Perú Libre. Hay 6 abstenciones, ¿no? No hay, digamos, como que espíritu de cuerpo. No todos son serronistas, ya lo sabemos. Pero finalmente, una primera lectura de ambos de las consecuencias de esta censura en los días venideros para Pedro Castillo. Empiezo con Fernando Vivas, si es posible. Fernando, te escucho. Sí, bueno, en realidad, primero, no quiero hacer aguafiestas, pero eso de que ha habido un desenlace es muy relativo, porque este gobierno desafía la lógica política de muchas formas, y una es el no aceptar la derrota de una censura y poner a alguien ligeramente distinto. No. Ahora esperemos a ver quién sucede a Hernán Condori. Lo más probable y también predecible es que Cerrón y Perú Libre van a querer mantener su cuota, es decir, los nombramientos que ha hecho Condori, los pequeños cambios que ha hecho para que el ministerio responda a la manera en que quieren aprovecharlo para copar. Digamos, Fernando, puedes aguar todas las fiestas que quieras, son bienvenidas tus opiniones. Cuando yo decía desenlace ¿puede haber algo menos calificado que Condori para salud en los próximos días? ¿Crees que salga una carta de algún lugar que esté por debajo del nivel profesional de Condori? No me sorprendería. Correcto. De pronto alguien con antecedentes de corrupción que en las investigaciones que han hecho sobre Condori no se le han pillado, en todo caso sí se le han pillado, pero no han llamado tanto la atención como la historia del agua racimada, ¿no? Que lo pintaba como un fanfarrón. Entonces, y sí me preocupa que no haya un plan de gobierno, sino un reparto precario y en base a eso esté gobernando Pedro Castillo, ¿no? Bien, vamos a hablar más adelante de esa relación Castillo-Cerrón. ¿Cuánto puede haber aprendido Castillo, que dijo públicamente estoy aprendiendo, cosa que escandalizó a todo el país, a toda América Latina y a todos los que vieron aquella entrevista? Vamos a escuchar ahora a Iván, a quien le vuelvo a dar las gracias por estar con nosotros. Es la misma pregunta que le hice a Fernando. Sí, gracias, Mauricio. A ver, en primer lugar, tenemos ya un antecedente, ¿no? En el caso del ministro Silva, que también estuvo muy cerca de ser censurado. Y el reemplazante básicamente fue una continuidad, tanto en los problemas como en la gestión, ¿no? Es decir, sí es muy probable que eso sea el reflejo inicial del gobierno, ¿no? Y lo segundo
es que este es un tema anecdótico, creo, a estas alturas, pero cuando se designó al ahora censurado ministro Condori, se dijo que era la mejor opción de una terna que presentó Perú Libre. O sea, digamos, si ahora se acude a los otros dos que estaban en esa terna, imagino que la situación no debe ser muy diferente a la que hemos tenido en estos días. Ahora, el cargo de ministro de Salud sí ha resultado ser muy sensible para el gobierno, ¿no? Creo que eso es lo único que podría darnos alguna esperanza de que se corrija la situación con una persona mejor preparada, ¿no? Que es evidente que esto ha generado un problema muy serio en la atención de la salud de los peruanos y eso sí puede eventualmente tener un impacto sobre por ejemplo, la aprobación del presidente. Entonces, es el único factor creo que podría limitar en alguna medida el hecho de que se busque a personas que no tienen las capacidades para este cargo tan importante. El ministro Silva, que se fue con mariachis, la ciudadanía que nos está escuchando, para que se ubique en contexto, bueno, dejó a su brazo derecho dentro del ministerio y las cosas no van a cambiar mucho en esta cartera. Coinciden, me parece, Fernando y tú, que puede venir algo peor en salud, algo peor, digamos, que Condori a nivel profesional. Ese discurso que han esforzadamente repetido como mantra, ¿no? Dividir al país en no quieren al provinciano, no quieren al médico del pueblo, el que se ensucia los zapatos. ¿Creen ustedes que la ciudadanía respalda ese discurso maniqueísta de guerra entre ricos y pobres, guerra entre provincianos y capitalinos? Un poco salían todos los serronistas a tratar de defender a Condori hasta que finalmente el capítulo ha terminado. Pero yo quisiera recibir la lectura de ustedes en la ciudadanía cuando escucha esos discursos de quienes tratan de sustentar a alguien que a todas luces no califica para el cargo, con esas divisiones sistemáticas. ¿Da resultado o no da resultado desde tu punto de vista, Fernando Vivas? Cada vez dan menos resultado. Creo que lo podemos leer cuando vemos las encuestas, junto con cómo ha ido bajando la desaprobación del presidente y ha ido bajando un poco más aceleradamente en los sectores que son sus bolsones de apoyo, ¿no? Sector interior, no me gusta la palabra, pero sí lo llaman en las encuestadoras, el sur andino, que sigue siendo su bolsón más importante. Al bajar la aprobación del presidente, podemos presumir que también ha bajado la capacidad persuasiva de ese argumento que tú has descrito bien. Pero en el Congreso hay una mayoría regional y hay muchos congresistas que, más allá de sus intereses en sacar algún provecho de mantener una relación con el gobierno, sienten cierta afinidad y son más indulgentes al juzgar y a valorar a los ministros que designa el presidente. Es un factor a tener en cuenta y en algunos casos puede que la crítica a algunas designaciones haya sido percibida con componentes racistas y clasistas, porque quizá algunos han enfatizado eso y no la falta de idoneidad técnica y moral. Recordamos al Colegio Médico en pleno protestando en la puerta del Ministerio de Salud, exigiendo que se vaya Condori desde el día 1 de su nombramiento. Las protestas han sido sucesivas de otros colegios profesionales. Iván, te escucho. ¿Este discurso crees que se viene debilitando y que la ciudadanía ya no lo cree y que perciben a un presidente, obviamente no sé si sin pericia política, pero como que se le acabaron los recursos? Esto de prolongar el discurso de campaña, me parece, en opinión de Fernando ha quedado claro, apoyándose en la fuente de las encuestas, que el sur lo apoyaba y ahí ya no lo están apoyando, ya no da resultado. ¿Tu percepción es otra o la misma? Sí, hay muchas zonas del país en donde existe la percepción
y en algunos casos, creo yo, con fundamento, de que cierta élite ha tenido por mucho tiempo cierto acceso más sencillo a los puestos importantes del país. Eso no quiere decir de que personas que estén fuera de ese grupo no hayan accedido, pero consideraban siempre que era mucho más probable que alguien de ese sector esté en esos puestos. Y también esa élite se ha vinculado mucho a Lima, ¿no? Entonces, ese discurso, desde luego, se ha aprovechado no de ahora, de hace tiempo, ¿no? No es un tema tampoco nuevo, ¿no? Y se ha mostrado siempre como una posibilidad de quebrar este establishment, por decirlo alguna palabra. Pero este discurso, si no está acompañado de algún tipo de resultado, y ni siquiera estoy hablando de que sea pues una gestión descollante, sino sencillamente lo básico, es decir, que muestren logros, ¿no?, significativos para precisamente esas personas que sienten que nunca han sido atendidas de manera adecuada. Entonces lo que puede haber es un desgaste progresivo de ese discurso, ¿no?, hasta el punto en el cual ya los actores pues ven que eso es sencillamente una forma de ocultar problemas serios que tiene el gobierno. Logros. Bruno Pacheco, prófugo, no ha habido. Logros. Los sobrinos del presidente en la misma condición. Logros. Karenín López, aspirante a colaborador eficaz. Y la lista es interminable. El empresario árabe que gana la licitación de Petroperú, que luego se anula. Logros. Entonces, estamos hablando de noticias estridentes vinculadas a corrupción que quien le dio su voto y quien no lo cedió, finalmente está comprensiblemente decepcionado. No se trataba de ser provinciano, profesor, blanco, indígena, mestizo, sino lo que tú dices, hacer las cosas correctamente, y nada de eso está pasando. Yo quería compartir con ustedes la votación de esta tarde con relación a la censura. Juntos por el Perú, que normalmente votaba en armonía con Perú Libre, esta tarde ha hecho lo contrario. Hay 3 integrantes de Juntos por el Perú que han votado a favor de la censura de Condori y 1 se abstuvo. Y luego, dentro de la bancada de Perú Libre, me ayudan con la información para compartirla con los seguidores, con el cuadro en pantalla, por favor. Luego, en Perú Libre, de sus 32 miembros, ninguno votó a favor de la censura. 24 en contra de la censura, es decir, 24 querían que Condori continúe. Ahí está en pantalla. Pero hay 6 abstenciones y hay una congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, que viene cogiendo notoriedad, que ha declarado con malestar y como que siempre el presidente es inducido a tomar decisiones incorrectas y no es, obviamente, del ala serronista. ¿Cómo leen ustedes estas abstenciones? ¿Cuánto tiempo más una bancada o una cohesión, como era Juntos por el Perú y Perú Libre, va a poder respaldar las decisiones del presidente? Siempre hemos hablado que un presidente sin bancada no la hace, no avanza, no da pasos, no son las reglas del juego. Y la bancada estaba condicionada a lo que le pedía Cerrón. Quizás me equivoco, ustedes tendrán una lectura quizás más exacta, ¿no? Pero se puede quedar finalmente debilitada la bancada de Perú Libre al dividirse. ¿Cómo leen estas 6 abstenciones? Empiezo con Fernando. Sí, bueno, las abstenciones tienen que ver con la bancada magisterial, bancada entre comillas, que hay dentro de la gran bancada de Perú Libre, que es una facción que tiene un origen distinto al de Perú Libre, que son los socios sindicalistas del magisterio, y que tienen su propia cuota, que es el Ministerio de Agricultura, y ese ministro ya está en la mira también por esos antecedentes terribles de un asesinato que se le acusó y salió absuelto con una sentencia muy revisable. Entonces, ahí hay un tema y que revela lo que es uno de los principales problemas de Castillo ahora, que su supervivencia se basa en un
precario, muy precario equilibrio de reparto de cuotas y que o cambian los factores que permiten ese equilibrio o entre las facciones se comen unas a otras por celos, porque una siente que su espacio está invadido por el otro, y es lo que puede pasar con salud, ¿no? Porque si se resuelve lo de salud, el foco se va a poner sobre agricultura, que además es uno de los causantes de que se agrave la crisis actual, el conflicto social que hay. Entonces yo creo que hay ese temor del magisterio, y lo que me llama la atención en ese cuadro que has compartido para terminar acá es lo de Acción Popular, que se ha convertido en una bancada encubierta oficialista, con los niños dominando, y que son las abstenciones y los votos en contra de la censura son precisamente de los congresistas, de los presuntos niños, ¿no? Exacto. Acción Popular, compartimos con las personas que nos están acompañando, tiene 15 miembros a favor, para que se vaya Condori del cargo, 5 de sus miembros. En contra, o sea, para que Condori se quede, dos Acción Populistas respaldan a Condori y 4 se han abstenido. El turno para Iván La Negra para leer esta votación que nos puede estar graficando cómo va inclinándose la balanza dentro del legislativo. Sí, creo que esta votación expresa bien cuál es el mínimo que sostiene al gobierno, que son esos 45 votos entre los que están en contra y las abstenciones. Si ves, es el número de hecho que bloquea una posible vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, digamos, esta situación de Condori ha llevado, digamos, al gobierno a su mínimo, a la línea, digamos, que revela hasta dónde tienen realmente algún apoyo, pues, que es capaz de sostener a un ministro del perfil de Condori, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, creo que es bastante gráfico de lo que sostienen al Congreso con el Ejecutivo en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre ambos, me refiero, ¿no? Y por otro lado, también revela los límites de la propia oposición. Porque en esta votación, digamos, en un caso tan evidente, tan claro, solo son 71 votos a favor, ¿no? Y uno hubiera esperado, digamos, una situación inclusive más contundente, ¿no? Y también hay un límite en este punto. Hay una abstención en Renovación Popular. No me había dado cuenta. En Renovación Popular uno se ha abstenido. Sí, es verdad, coincidimos contigo. La trayectoria de Condori ameritaba una votación mayor. Ahora, ¿abstenerse no les parece pusilánime? O sea, te están preguntando, ¿tú quieres que se quede o que se vaya? Me abstengo. En algunos casos se podría eliminar la figura de abstenerse. Representan a la ciudadanía y la ciudadanía quiere una opinión sustentada. No, yo quiero que se quede Condori por esta razón o quiero que se vaya. Pero abstenerse no les parece que es así como una suerte de, no sé, voy a ver, voy a pensarlo. Pusilánime, hay que llamarlo por su nombre. ¿O piensan que es muy democrático abstenerse en estas situaciones? Fernando. No, sí, es válido y legítimo cuando realmente no tienes una posición, pero en este caso las abstenciones juegan a favor de, si es que quieres censurar o si es que quieres vacar, el efecto es el mismo, pero hay algo más pusilánime, que es el ausentismo. Y puede pero no van, desaparecen ese día, ¿no? Por ejemplo, el portavoz de Acción Popular, Luis Vergara, reputado como niño, se ausentó. No llegó. Sí. Se ausentó. O sea, ni siquiera deja constancia con una abstención de hacia qué lado se acerca más. Simplemente se ausenta. Bien. Que es lo peor, lo más pusilánime. Después de este fracaso Condori, fomentado por Vladimir Cerrón, ¿cuánto pueden cambiar las cosas entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón? Definitivamente que de aquel discurso de campaña
no se preocupen, Vladimir Cerrón no va a llegar ni a ser portero de ningún ministerio. Lo repitió como mantra durante la campaña. Obviamente, la cuota de poder de Vladimir Cerrón con Perú Libre está clara, tiene una bancada, ¿no? Tiene que negociar con él. Pero las negociaciones hechas con él, pactadas con él, me parece que no van dando resultado. Es como dispararse a los pies. ¿Qué percepción tienen ambos de esta relación que tiene que existir? Tiene que existir hasta que termine el mandato de Pedro Castillo. De esa relación quisiera comprometerlos a hablar en el siguiente. Director de Transparencia y analista político, está con nosotros Iván La Negra y también el columnista, periodista y escritor Fernando Vivas, analizando un poco lo que ocurrió hoy. Censurado, Hernán Condori, ministro de Salud, no va más en el cargo, tiene que renunciar en las próximas 72 horas. Ambos, tanto Fernando como Iván, más bien expresan preocupación porque lo que se puede venir de repente es de menor calidad profesional que Condori. Yo no quiero pensar eso, quiero ser un poquito más optimista, pero ellos con argumentos válidos han dicho, calma, no es por ser aguafiestas, literal, lo que me dijo Fernando, puede venir algo peor, estemos atentos. Tenemos mecanismos como para seguir finalmente presionando, fiscalizando y tratar de enrumbar los cauces de este caos que ha traído Pedro Castillo y Vladimir Cerrón al Ejecutivo. Y la pregunta que les dejé a ambos es, ¿cuánto puede cambiar, para mejor espero, la relación entre Cerrón y Castillo? Y Castillo, no sé, elevar un poco los estándares de los que son sus ministros y no hacerle caso a ciegas a Cerrón. Empiezo con Iván La Negra. ¿Cuánto puede cambiar esta relación Cerrón-Castillo de ahora en adelante? Sí, primero la salida de Condori no puede ser atribuida a ninguna acción del presidente. En ese sentido, Vladimir Cerrón no puede acusar al gobierno, ¿no?, de haber hecho algo en contra de la persona que ellos han promovido. Entonces, por ahí no veo un problema, ¿no? La situación más bien es qué va a pasar con el reemplazo. Porque me parece claro que lo que probablemente ocurra es que el Perú posible siga teniendo una influencia muy grande en ese nombramiento. Pero claro, si el presidente ha entendido la situación que ha ocurrido con Condori, va a exigir, espero, que las personas que se promueva o que se ponga sobre la mesa sean nombres idóneos, ¿no?, mínimamente idóneos, y que no repita la situación que hemos vivido. Pero también cabe que más bien, como ha pasado en otros casos, sencillamente acepte la propuesta que viene desde, en este caso, Perú Libre. Fernando, sobre el mismo tema. Sí, coincido con Iván en que no tiene por qué resentirse la relación con el tema de salud, porque eso es obra de la oposición y ya Cerrón debe tener listo su reemplazo. Hay alguien que se ha estado promoviendo a sí misma, que es la congresista Kelly Portolatino, por cierto. Ya veremos mañana o pasado quién es el reemplazo, pero se va a respetar la cuota de Perú Libre, no lo dudo. Porque en realidad es un matrimonio que no se puede separar porque tiene muchos intereses en común, pero es un matrimonio que desconfía entre sí, es un matrimonio desavenido, ¿verdad? No se separa porque tiene niños. Bueno, la figura salió completa porque hay unos niños literales, ¿no? Según Carolín López. E insisto en que ese reparto es tan sin miras, tan cortoplacista e irresponsable, que el que tiene la cuota hace lo que quiere, lo que le da la gana y lo que puede con sus limitaciones y con sus intereses subalternos. Y eso es el futuro de salud y eso es el futuro de agricultura, que lo tiene SEA, o sea, la cuota de Perú Democrático, y es el futuro del MTC y de vivienda, que es la cuota de Castillo, con los chotanos y con los niños de Acción Popular, ¿no? Y desgraciadamente en cada uno de los casos se prevé que el desenlace va a ser terrible, ¿no? Ahora, esta comparación que haces de sociedad conyugal, que no se van a poder separar porque hay un patrimonio por medio, bueno,
hay una depredación del patrimonio conyugal inminente que los ciudadanos ven con profunda preocupación. Y desde la ciudadanía, han habido en la política contemporánea manifestaciones públicas exigiendo, por ejemplo, se reponga en sus cargos a los fiscales destituidos por Chávarri. Esto pasó un 31 de diciembre y la ciudadanía salió, protestó y repusieron a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, ¿no? Sí. Y la ciudadanía también, de alguna manera, en las calles encauzó las pretensiones de Merino. ¿Por qué la ciudadanía, quizás pospandemia está agotada, quizás pospandemia está buscando un reinvento en su precaria situación económica, no tiene finalmente una manifestación tan contundente como en casos anteriores, quizás menos graves de lo que estamos viendo ahora? Bruno Pacheco no son cosas menores. El Ministerio del Interior, no sé si vieron la noticia, acaba de publicar como que va a dar una recompensa para quien encuentre a Bruno Pacheco, que recordarán, hombre de confianza de Pedro Castillo de siempre, y cambió los requisitos del cargo de secretario general de Palacio de Gobierno para que Bruno Pacheco entre. Él no calificaba para ese puesto, pero Pedro Castillo insistió. Entonces, desde la ciudadanía organizada, perciben que puede haber una presión para encauzar este tipo de nombramientos erráticos que vaticinan van a venir. Despreocúpate, Perú Libre va a tener al Ministerio de Salud y probablemente no sea el idóneo a nivel profesional. Entonces, desde la ciudadanía perciben que puede pasar algo. Empiezo con Iván. Hay dos niveles de acción, ¿no? Un nivel es el que ya estamos viendo, ¿no? Diversos grupos ciudadanos que ponen en evidencia los problemas que tiene el gobierno, que pues señalan cuáles son las cuestiones ya inaceptables que hay en la gestión de esta administración. Pero la otra cuestión que ya es mucho más, digamos, fuerte en sus efectos, que es la movilización ciudadana, tiene más dificultades. Primero porque ese tipo de movilización requiere de una organización también fuerte. Salvo que haya un tema de tal magnitud que mueve a las personas y las alinea entre un determinado actor o objetivo a alcanzar. Y, por ejemplo, eso es lo que vimos en el año 2020, ¿no? Con la situación de la vacancia y el pedido de salida del entonces congresista Merino, ¿no? Que ocupaba la presidencia. Entonces, pero eso es muy excepcional, ¿no? Y normalmente este tipo de cosas requieren de que haya como una demanda muy clara y cierta idea o esperanza de que lo que viene después va a ser mejor. Si esos elementos no están presentes, es muy difícil movilizar a la ciudadanía para lograr cambios inmediatos, ¿no? Fernando, tu percepción sobre la reacción de la sociedad civil organizada ante la gestión de Pedro Castillo. Sí, necesitamos enfoques multidisciplinarios porque esa ilusión desde la calle nos salvará, que además ahora la calle es invocada desde la izquierda y desde la derecha, es una novedad interesante, pero pensemos en que más son las razones para que la gente esté desafecta de interesarse en intervenir con sus manifestaciones en el poder, que indignada como para hacer algo y tomar las riendas de la situación con su participación. Más llama a la desafección. Tendría que haber, desde el lado de la indignación por la corrupción, una historia muy, muy perceptible, no presentada por lo que consideran los poderes y los medios tradicionales,
que sea realmente un relato de corrupción creíble, y lo que hasta ahora tenemos son pues trascendidos documentos. O sea, la ciudadanía tiene que ver un video como el Curi Montesinos, así de evidente. No, sí, la sí, narrativa sí. de Zarratea, con imágenes de Carilín López entrando, saliendo, pero con indicios, y su aspiración a ser una colaboradora eficaz no son suficientes. No son suficientes porque todavía no está la película completa, todavía no hay una idea clara de cuál es el propósito y el tipo de corrupción que está ocurriendo en este gobierno, y qué es lo que quieren imponer los que se oponen. Sí. Esto último me parece que es clave. Hay una gran desconfianza en la promesa post-vacancia de esta coalición vacadora. Hablando de película, ¿cuántas escenas más tenemos que expectar? No solo es Carilín, es la relación del presidente con la prensa en pleno y respetuosa todo el tiempo, los sobrinos no habidos, Bruno Pacheco en la misma condición, el empresario árabe que se reúne con él, gana la licitación, anula la licitación, y sobre todo, personas que no califican para el cargo público, que finalmente tienen que sacar adelante una gestión complicadísima. No es fácil nuestro ejecutivo. Y persisten en poner siempre, desde el día 1, cuestionados, o por violencia familiar, o por denuncias de la magnitud que has mencionado. Un ministro vinculado a casos de homicidio, ¿no? Vinculado. Y el solo hecho que esté vinculado amerita que no lo pongas. No necesitamos que esté sentenciado, obviamente. Pero ¿por qué poner a personas siempre envueltas en sombras tan oscuras? Entonces, no sé cuántas escenas más tendrán que pasar para que haya una reacción ciudadana organizada tratando de encauzar las cosas. Yo quiero compartir con ustedes y contar con su respectiva opinión de lo que acaba de tuitear Guido Bellido Ugarte, serronista, fue el primer presidente del Consejo de Ministros, archihiperpolémico, que tuvo que dejar el cargo. Ha escrito literalmente lo siguiente. Ojalá podamos compartir el tuit en pantalla para que quienes nos están acompañando también lo lean. La solución al problema de salud no es censurar e interpelar, que conlleva únicamente a perjudicar a millones de peruanos. Esto responde a su reciente derrota en la vacancia. Quieren alimentar su odio y egoísmo censurando ministros. Otra vez la palabra odio. Empiezo contigo, Iván, si es posible. Sí. A ver, eso no es algo nuevo, ¿no? No, en la personalidad de Bellido, no tan conciliador. Sí, lo hemos visto muchas veces, ¿no? No nos sorprende. Segundo, que parte de esa narrativa que ya has mencionado, ¿no? Es decir, una suerte de pugna puramente política, y pues desconociendo cosas que son para las personas con cierta mirada objetiva muy clara, ¿no? Es decir, hay un problema respecto al perfil del funcionario, ¿no? Que no tiene que ver con su tema, de afiliación partidaria o ideológica. De hecho, es un tema que a veces también se pone sobre la mesa, ¿no? Que el problema es que sea de Perú Libre, y en verdad eso no es o no debería ser ningún problema. El problema, como digo, es de calificaciones mínimas para poder ejercer de manera eficaz y responsable y honesta un puesto público. Bien. Fernando, tu reacción ante este texto tan poético, conciliador, hermoso de Guido Bellido en su cuenta de Twitter. Bueno, porque Guido Bellido tiene cierta cualidad de político bufo, ¿no? Y más bien su invocación o su cita a la venganza, el odio, tiene que ver con que él ha quedado con un espíritu que lo disfraza bien de su bufonería, un espíritu revanchista por haber sido defenestrado de la forma en que lo fue
de una manera abrupta. Él fue casi el último en enterarse cuando fue defenestrado por Castillo, ¿no? Él no representa en este momento los esfuerzos que sí están haciendo los hermanos Cerrón, Vladimir y Valdemar, para tratar de que el gobierno sobreviva y manteniendo el sistema de cuotas, ¿no? Lo mejor que se podría esperar, he oído a alguna gente más o menos cercana a Castillo recomendándole que ponga un nivel mínimo de exigencia a los participantes en el reparto para que nombren mejores cuadros, ¿no? Pero como no los tienen, como no se les conoce, como los mejores probablemente no están dispuestos a hacer todos los nombramientos y permitir las corruptelas que algunos están permitiendo, creo que es difícil que consigan a esa gente idónea. Muchas gracias a ambos por participar esta noche en la que el Congreso de la República censuró a Hernán Condori en la cartera de salud. La votación fue de 71 a favor, 32 en contra y 13 abstenciones. Ambos profesionales que me han acompañado consideran que en algunas circunstancias abstenerse es como pusilánime. Y Fernando Vivas hizo una anotación: más pusilánime es no ir al hemiciclo, como ha pasado con un miembro de Acción Popular, vocero de la bancada, que no estuvo. ¿Cómo se apellida? Vergara. Tomen nota. Gracias a ambos nuevamente. Hasta una próxima oportunidad.